Estados Unidos retrocedió y no fue por diplomacia. En Davos, Donald Trump subió al escenario proclamando fortaleza absoluta. En pantalla dijo que los precios de los alimentos, la energía, los vuelos y las hipotecas están bajando y rápido, que en 12 meses habían hecho un trabajo increíble y que la economía estaba mejor que nunca. Pero al mismo tiempo algo no cuadraba. El hombre que semanas antes exigía a Groenlandia como si fuera inevitable, ahora hablaba de compromisos. Ya no habría tropas, ya no habría nuevos aranceles del 10% contra Europa la semana siguiente. Aquí está la paradoja. Cuanto más seguro sonaba el discurso, más claro era el retroceso. Y mientras eso ocurría frente a las cámaras, el mercado hacía lo contrario. En la primera hora de apertura, el Nasdaq caía más de un 1,5%. Las acciones tecnológicas se hundían. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años saltaba por encima del 4,3%. En un sistema donde el gasto depende de los mercados, no al revés. Eso no es ruido, es una alarma. Porque cuando los bonos se mueven así, no solo tiembla Wall Street, tiembla el plan entero. Y lo que vino después explica por qué Trump cambió el tono tan rápido. Lo que se presentó como una negociación fue, en realidad, una retirada parcial. Trump no abandonó Groenlandia por completo. Cambió la forma. En lugar de tomar el territorio, habló de un marco con la OTAN, menos confrontación directa, más presencia militar y, sobre todo, acceso a lo que hay debajo del hielo, derechos minerales para Estados Unidos. Dijo, incluso afirmando que el acuerdo duraría para siempre. Pero aquí está el detalle que suele pasar desapercibido. Groenlandia no es solo tierra, controla 2 rutas clave del Ártico y desarrollar un sector minero allí, según se dijo, costaría al menos $1 billón durante 2 décadas, con capas de hielo tan gruesas que ni siquiera han empezado a ceder. No es un botín inmediato, es una apuesta carísima y lenta. Entonces, ¿por qué insistir? Porque el plan original no falló por falta de ambición, falló por falta de margen financiero. Y ahí aparece el patrón. Cada vez que Washington amenaza, los mercados reaccionan. Cada vez que los rendimientos suben, el discurso se suaviza. No es Groenlandia lo que decide el ritmo, es el mercado de bonos. Y eso convierte esta historia en algo mucho más grande que una disputa territorial. La pregunta real es esta: ¿qué ocurre cuando los inversores empiezan a decir no al mismo tiempo? La respuesta llegó casi de inmediato y no vino de un discurso, vino de los números. Dentro de la primera hora de apertura, el Nasdaq cayó más de un 1,5%, se dijo con claridad. No fue un movimiento lento, fue una caída brusca. Al mismo tiempo, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años superó el 4,3% antes de estabilizarse alrededor del 4,28%. Eso no es una oscilación normal. Es el tipo de señal que obliga a actuar. Aquí está el punto clave. Estados Unidos necesita rendimientos bajos para que su plan funcione. El propio relato lo admite. Reindustrialización, fábricas de semiconductores, centros de datos interminables. Todo eso requiere 2 cosas al mismo tiempo: gasto federal masivo y endeudamiento privado barato. Cuando los rendimientos suben, ese castillo empieza a agrietarse. Y observa lo que no se dijo en Davos. Nadie negó que el mercado estuviera imponiendo condiciones. Nadie aseguró que el gasto pudiera sostenerse si los bonos seguían cayendo, porque todos en la sala sabían lo mismo. Cuanto más altos sean los rendimientos, más frágil se vuelve todo el modelo. Este fue el verdadero punto de inflexión, no un cambio ideológico, un límite financiero. Y una vez que ese límite aparece, la escalada ya no depende de la política, sino de la velocidad del mercado. Y eso es solo el primer impacto, porque lo que vino después fue mucho más difícil de controlar. Entonces llegó la prueba más incómoda, no en un gráfico, sino en el comportamiento de los inversores. Porque mientras Washington intentaba calmar el frente político, el frente financiero se abría aún más. Se dijo claramente: los inversores globales estaban deshaciéndose de bonos estadounidenses, no de forma simbólica, de forma real, y los montos empezaban a acumularse. Un dato lo cambió todo. El mayor fondo de pensiones de Suecia comenzó a vender toda su posición en deuda estadounidense, más de $10,000 millones. No una rotación táctica, una salida completa.
Y la justificación fue directa. La política de Estados Unidos es altamente inestable e impredecible, con déficits crecientes y una deuda nacional que ya no inspira confianza. Aquí aparece la contradicción que redefine la historia. Mientras Estados Unidos exige lealtad económica y dependencia estratégica, los grandes ahorradores europeos están reduciendo su exposición al activo que durante décadas fue considerado el más seguro del mundo. Palabras de liderazgo por un lado, acciones de retirada por el otro. Y hay algo aún más revelador. Nadie en Davos negó el riesgo central. Si algún día Estados Unidos no puede cubrir sus obligaciones, ¿qué haría primero? ¿Recortar gasto para proteger a los tenedores extranjeros de bonos o activar la impresora del Banco Central y diluir el valor real de esa deuda? La respuesta no se dijo en voz alta, pero tampoco se desmintió. Ese silencio es el dato más potente de todos, porque cuando los inversores empiezan a actuar antes de que llegue la crisis, no están reaccionando al pánico, están anticipando el desenlace. Y en ese punto el dinero empieza a buscar alternativas. Algunas que hasta hace poco eran impensables. Y esas alternativas ya no son teóricas. Están tomando forma. Europa empezó a mirar fuera del dólar, no por ideología, sino por necesidad. Se explicó con claridad. China comenzó a emitir más bonos en renminbi dentro de Europa a través de Euroclear. Se llaman bonos Yuan, llamados así por una flor. Son deuda emitida por empresas chinas en moneda china, comprada por inversores europeos. Aquí está el detalle que cambia la dinámica. Estos bonos no dependen del dólar y llegan en un momento muy específico. Mientras el dólar cae y la política estadounidense se vuelve errática, el renminbi no solo se mantuvo estable, sino que ganó valor. Se dijo que subió alrededor de un 4% frente al dólar. Para un gestor de pensiones eso no es un detalle menor, es una señal. Y fíjate en el contraste. Mientras Washington utiliza su sistema financiero como herramienta de presión, Beijing no ha armado sus activos de la misma manera. Esa diferencia pesa más de lo que parece cuando estás decidiendo dónde colocar miles de millones. Por eso, la demanda de bonos Yuan ha ido creciendo desde 2023. El año pasado alcanzó unos 1.200 millones de dólares. No es una cifra gigantesca, pero no es el tamaño lo importante. Es la dirección. Porque una vez que los inversores descubren que existen opciones, el monopolio mental se rompe. Ya no es bonos del tesoro o nada. Es comparación, es selección, es salida gradual. Y cada pequeña salida añade presión al sistema que depende de entradas constantes de capital. Esto ya no es solo una historia sobre Estados Unidos o China. Es una historia sobre cómo se redistribuye el poder financiero cuando la confianza empieza a erosionarse. Y la pregunta inevitable es ¿qué pasa cuando este movimiento deja de ser marginal y se vuelve tendencia? Porque cuando una tendencia cruza cierto umbral, deja de ser reversible. Y eso es exactamente lo que empezó a insinuarse en Davos. No fue un anuncio formal, fue una acumulación de gestos. La Unión Europea congeló el acuerdo comercial con Estados Unidos. Suspendido hasta nuevo aviso, se dijo. Para los exportadores estadounidenses, eso no es simbólico. Cerca del 20% de las exportaciones de Estados Unidos van al bloque europeo. Congelar ese canal es cerrar una válvula clave. Al mismo tiempo, el tono cambió dentro de la sala. No solo por Trump, también por lo que dijo Lutnick. En un momento que dejó a muchos sin palabras, reprendió a Europa por depender de China y les dijo que no vaciaran sus propias economías, mientras defendía que trasladaran industrias críticas a Estados Unidos. En cámara, las caras lo decían todo. Incredulidad, confusión. Incluso Christine Lagarde se levantó y abandonó la cena en Davos mientras continuaba la reprimenda. Este es el punto donde la historia gira, porque cuando los aliados empiezan a levantarse de la mesa, ya no estamos hablando de fricciones normales. Estamos viendo una ruptura de confianza. Y sin confianza, el sistema que sostuvo al dólar y a los bonos estadounidenses durante décadas empieza a resquebrajarse desde dentro. Aquí está la escalada real, no sanciones, no discursos, decisiones silenciosas, fondos que diversifican, acuerdos que se congelan, monedas que ganan espacio. Todo ocurre sin un titular único, pero con una dirección clara.
Y cuando ese movimiento se acelera, la siguiente fase no se anuncia, se siente. Aquí es donde la historia deja de ser escándalo y se vuelve sistema, porque lo que se describió no es un error puntual, sino un modelo hiperfinanciarizado que depende de una sola cosa, que el dinero siga entrando. Se dijo sin rodeos. En Estados Unidos no es la economía real la que impulsa el mercado. Es el mercado el que impulsa el gasto, el consumo y el crecimiento. Mira el mecanismo. La inversión privada no está repartida de forma amplia, está concentrada. Centros de datos, infraestructura para inteligencia artificial, construcción ligada casi exclusivamente a ese sector. Se afirmó que sin el gasto en IA, el sector privado ya estaría en contracción. En otras palabras, en recesión real, vivienda residencial a la baja, construcción comercial en descenso, manufactura en una terrible depresión. Solo una columna sostiene el edificio y esa columna depende de crédito barato, de rendimientos bajos, de bonos estables. Por eso cada subida del 10 años es una amenaza existencial, no para Wall Street en abstracto, sino para empleos, ingresos y crecimiento. Por eso Washington no puede permitirse que los inversores duden. Y por eso tampoco puede castigar al mundo y esperar que el mundo siga financiando ese modelo. Aquí está la lógica incómoda. Cuando amenazas a otros países con aranceles, sanciones o represalias, les estás pidiendo al mismo tiempo que te presten dinero, que compren tu deuda, que confíen su ahorro a tu estabilidad. Esa contradicción funciona hasta que deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, no hay discurso que la repare. Esto no va de ideología, va de incentivos, va de miedo, va de velocidad. El capital se mueve antes de que los gobiernos reaccionen. Y cuando lo hace, fuerza cambios políticos que nadie planeaba anunciar. La pregunta ya no es si el sistema aguanta. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse antes de que la próxima jugada sea inevitable. A partir de aquí, el camino se bifurca y ninguno es cómodo. En una dirección, Estados Unidos logra estabilizar los mercados, modera el tono, reduce amenazas, necesita que los rendimientos bajen, que el dólar deje de caer y que el capital vuelva a entrar. En ese escenario, el retroceso no se presenta como derrota, sino como pragmatismo. Groenlandia se diluye. Los aranceles se congelan y el sistema gana tiempo. Pero hay otra trayectoria y ya está en movimiento. Los inversores siguen diversificando. Europa acelera su salida gradual, no rompiendo de golpe, sino repartiendo riesgos, más monedas, más activos fuera del tesoro, más bonos denominados en otras divisas, no porque confíen ciegamente en China, sino porque ya no confían plenamente en la previsibilidad de Estados Unidos. En ese escenario, cada subasta de bonos se vuelve más difícil, cada subida de rendimiento más peligrosa, cada discurso más vacío. Y aquí está lo inquietante. Ambas rutas pueden coexistir durante un tiempo. Estabilidad aparente arriba, fractura lenta abajo, hasta que un evento pequeño, una caída más fuerte, una venta más grande, una decisión mal calibrada, incline la balanza, porque cuando la confianza se erosiona, no vuelve de forma gradual. Se rompe de golpe. Nada de esto está decidido aún, pero las piezas ya están colocadas. El capital se está moviendo, los aliados están recalculando y la próxima reacción no va a anunciarse en una cumbre, va a reflejarse en una pantalla. Y eso nos lleva a la última pregunta, la que encierra toda la historia. La idea más peligrosa de todas es creer que esto va solo de Trump. No va de una persona, va de un sistema que durante años funcionó porque nadie tenía una alternativa clara. El mundo compraba deuda estadounidense porque era predecible, porque era estable, porque no había un plan B creíble. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese plan B empieza a existir. No es un colapso repentino, es algo más silencioso. Fondos que venden, acuerdos que se congelan, monedas que ganan espacio, bonos que ya no se compran por reflejo, sino que se comparan. Y cuando eso ocurre, el poder no desaparece de golpe, se redistribuye. Aquí está la frase que lo resume todo. Estados Unidos no perdió control por un error político, sino porque el mercado dejó de creer sin hacer preguntas. Y eso cambia el juego para todos. Para Europa, que ahora decide si sigue atrapada o diversifica. Para China, que gana espacio sin necesidad de confrontación directa. Y para ti, porque tu ahorro,
Tu empleo y tu futuro dependen de un sistema que se sostiene sobre confianza. Una confianza que ya no es automática. La próxima fase no será ruidosa. Será técnica, fría, financiera. Y cuando llegue, muchos dirán que fue inesperada. Pero las señales ya están ahí. Si quieres entender lo que viene antes de que sea titular, sigue este análisis. Lo que ocurre después de esto es aún más importante.